Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Don Itham Garbin, buenos días. Buenos días, doña Carmen. Me ha dicho que viene a defender públicamente su inocencia. Él no se considera el paciente cero de este virus respiratorio que tenemos ahora mismo en la redacción de Mañanas en Libertad. Sí, es que yo no soy, es que... A ver, yo al principio, cuando os empezasteis a poner malos, ayer os lo dije, digo, ay va, pues la que he liado. Pero claro, viendo que estáis teniendo todos fiebre y que estáis bastante fastidiados, digo, yo tenía algo de tos y ya está, y un poco de congestión, lo único que tenía. Bueno, nosotros asumimos este catarro como una cosa habitual del verano, o sea que tampoco le vamos a regañar más a don Itham Garbin, pero ya les digo que hay abierto un debate sobre quién ha sido el que nos ha pegado a todos este resfriado que estamos sufriendo aquí. Les pedimos a todos ustedes que si en algún momento nos falla la voz, sean indulgentes con este equipo que ya les digo que ha sufrido los estragos. No sabemos bien de quién, pero el caso es que estamos un poco aquejados, ¿no? A nivel de garganta, a nivel nasal, en fin. Don David Cantarero dice que quiere protegerse de este virus. En fin, no sé si será posible, pero en cualquier caso vamos a seguir con ese análisis de las noticias, con el buen hacer de todos nuestros compañeros. Son las 7:34, 6:34 en las Islas Canarias. Vamos con esa última hora de los incendios que nos trae Itham Garbin. El incendio forestal del Valdeuso continúa activo y ya ha arrasado unas 8.500 hectáreas, la mayoría en el Parque Natural de la Sierra de Espadán. Más de 400 efectivos terrestres y 25 medios aéreos trabajan para frenar el avance de las llamas, mientras cerca de 16.000 personas permanecen evacuadas. Las autoridades confían en que los vecinos de 4 barrios del Valdeuso puedan regresar a sus casas hoy, aunque el fuego sigue sin estar controlado. El consejero de Emergencias de la Generalidad, Juan Carlos Valderrama, ha asegurado que los bomberos han conseguido contener el incendio, pero que aún sigue activo y sin estabilizar. En lo que respecta a la superficie y la evolución del incendio forestal, se ha logrado durante esta noche contener la propagación del mismo, y actualmente, si ayer estábamos hablando de 6.500 hectáreas cuando comparecí, hoy estamos hablando de aproximadamente que ha progresado unas 700 hectáreas más. Estaríamos, siempre lo digo preliminarmente, en 7.200 hectáreas afectadas por este incendio forestal, y que equivale a aproximadamente 67 kilómetros de perímetro. El incendio está activo, ni está estabilizado ni controlado, sino que sigue activo, y hay unas condiciones meteorológicas en las cuales podemos tener rachas de viento de hasta 30 kilómetros de hora, y esto ocasiona que en algún momento pueda haber una pavesa que salte y que se produzca un conato de incendio en otra zona, ¿no? La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el origen del incendio y ya ha tomado declaración a varias personas. Las primeras pesquisas apuntan a una posible intencionalidad debido a la aparición de varios focos iniciales. Pues ya lo ven, señores, pendientes de los servicios de emergencia que están afrontando este martes una carrera contrarreloj para intentar estabilizar todos los grandes incendios que afectan al centro de la península y a Castellón antes de la llegada de una nueva ola de calor que se prevé para mañana mismo, para mañana miércoles. Hay una evolución positiva, dicen las autoridades, que los principales focos siguen activos, que siguen las personas evacuadas, pero por así decirlo tenemos una ventana de oportunidad en el día de hoy para intentar acabar con esos incendios, por lo menos controlarlos y que pasen a una fase en la que huyan de esa situación extrema en la que están ahora mismo, ¿no? Esos incendios, esos focos en los que las autoridades consideran que están fuera de la capacidad de extinción, que es algo realmente grave. Ponemos hincapié en esto. No es que haya más incendios que en años anteriores, lo que pasa es que hay menos recursos para apagarlos. Y volvemos a hablar del mantenimiento del medio rural, que debería despenalizarse cuando se habla de la quema de rastrojos controlada, de la gestión del ganado que acude a desbrozar algunas zanjas, por ejemplo, algunas cunetas, ¿no? Debería suprimirse la maraña de trabas que lo que ahora mismo administrativamente el único fin que tienen es fomentar el abandono de los pueblos, de las actividades agropecuarias, agroindustriales. Y si a esto en invierno se sumara un mínimo de tareas preventivas, se aumentara un poquito los medios y las plantillas dedicadas a la gestión forestal, pues lógicamente se podría reducir el número de hectáreas quemadas de manera exponencial, pero
Lo que preocupa realmente es que, de nuevo, el campo y los pueblos de España no están entre las prioridades del gobierno de Pedro Sánchez, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Transición Ecológica. Y, de hecho, vemos que en sus 8 años de mandato la situación ha empeorado drásticamente. Solo el año pasado ardieron en nuestro país 350.000 hectáreas, llevamos por 150.000. En fin, y siguen creciendo. Lo escuchábamos anteriormente cuando hablábamos de Castellón, con un perímetro de en torno a 70 kilómetros de incendio. Ahí lo vemos. Un balance catastrófico, consecuencia de esa negligencia administrativa, cómplice de la que es el Ejecutivo, ¿no? Cuando invoca sin pestañear el caso del cambio climático, lo que hace es renunciar a su labor como gestor de todo ello. Incluso cuando ignora esas peticiones de auxilio por parte de las comunidades autónomas, que la utiliza posteriormente como munición política. Ya lo vimos en el caso de la Dana, esa catástrofe en la Comunidad Valenciana. Si me apura, también en el caso de Adamuz, ese terrible accidente de tren en el que vemos que se repite el patrón socialista de eludir las responsabilidades y aprovechar cualquier circunstancia para hacer política, arrojando a sus adversarios todo tipo de acusaciones. Les da igual que las circunstancias sean trágicas. Lo siguen utilizando en su propio beneficio. Pero de un tiempo a esta parte hemos visto cierto cambio de rumbo y al final Pedro Sánchez no se puede ir de rositas. Ayer mismo escuchábamos una serie de gritos contra Pedro Sánchez en Castellón. Algunos vecinos lanzaban insultos. Como les digo, Pedro Sánchez no se puede ya ni siquiera esconder. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido recibido con gritos e insultos durante su visita al puesto de mando del incendio del Val de Uso, en Castellón. A su llegada a las instalaciones, varias personas le reprocharon la gestión de la emergencia con gritos de «traidor, no hacéis nada». Durante su comparecencia, Sánchez pidió extremar la precaución ante una nueva ola de calor y aseguró que la prioridad es proteger a la población. Quedan horas difíciles, horas complejas. Vamos a tener un aumento de las temperaturas a partir de pocas horas en los próximos días. La EMET nos va a anunciar una nueva ola de calor en toda la península ibérica y, por tanto, pido comprensión y extremar la prevención y la precaución por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en todo el país. Antes lo he dicho, más de 170.000 hectáreas ya calcinadas en todo el país. Para que nos hagamos una idea, eso es multiplicar por 6 el total de hectáreas calcinadas el año pasado, a estas mismas fechas, en el año 2025. Y fue un año ya particularmente difícil, como todos nos acordamos y recordamos. Según el balance facilitado por las autoridades, el incendio mantiene evacuados a 18 municipios diferentes, lo que ha obligado al confinamiento de unos 64.000 vecinos. Más de 400 efectivos terrestres y 30 medios aéreos continúan trabajando en la extinción del incendio para que las personas puedan regresar a sus localidades lo antes posible. Pues señores, escuchábamos las palabras de Pedro Sánchez hablando de esas horas difíciles, complejas y ese discurso que suena absolutamente hueco, teniendo en cuenta que la gente ya está harta de lo que dicen los políticos, ¿no? De lo que dicen y de lo poco que hacen, que se encomienden a ese concepto de cambio climático resignándose y que prácticamente nos digan que solo queda rezar frente a ese Dios laico que es el del cambio climático. Ya no necesitan esas rogativas a San Isidro para que llueva, que esto es uno de los clásicos, ¿no? Cuando rezan los agricultores a su patrón, que es San Isidro, sino que le rezan a otro santo, que es el del fanatismo climático. Me alegra que el presidente no se haya librado de los abucheos de algunos vecinos que le han lanzado gritos e insultos. Ante los medios de comunicación insistía en la prioridad de defender la vida de la gente, pero ya les digo que es un discurso que suena prácticamente hueco cuando no apuestan por la intervención en el monte. Y que realmente los escuchan a los ecologistas que hablan de proteger el hábitat y los ecosistemas, renunciando a escuchar los testimonios de los lugareños, de los agricultores, de esos expertos del campo que coinciden en que si se interviene en los montes, si se recurre a los desbroces preventivos, pues se puede gestionar mejor esta crisis. Esto no es el cambio climático, esto es el abandono. Y las autoridades han fracasado en la prevención.
Han fracasado en sus políticas. Es el momento de que los ciudadanos les pidan responsabilidades, ¿no? Que dejen de comprar ese mensaje apocalíptico del gobierno que lanza en torno a lo climático. Son muy machacones con esa propaganda. Es la forma que tiene el gobierno de exculparse, y a la vez de aprovecharse de la circunstancia, ¿no? Yo me acordaba de ese anuncio de los años 80 de Todos contra el Fuego. Luego Operación Triunfo también hizo, en la época de David Bisbal y de Rosa de España, un anuncio en el que hablaba de Todos contra el Fuego. Hicieron una canción para hablar también, en cierta manera, de esas responsabilidades de las que huían directamente los políticos de aquel entonces. Ahora que el gobierno se pone el chaleco de gestionar emergencias, pues hay que hablar de las medidas que se anuncian como si no fuera su obligación ya haber implantado esas medidas, porque ahora nos venden, nos anuncian un cambio de rumbo que realmente tenía que haberse producido antes. Aparece el presidente del gobierno a toro pasado, en su plenitud, directamente hablando de la cooperación y de la lealtad institucional, mientras que los pinos siguen ardiendo. Que ardían antes y arderán después. Lo importante son las medidas que se ponen encima de la mesa para acabar con esos incendios. Y cuando hablamos de medidas, tenemos que hablar de dónde va el dinero de todos los españoles. Les traemos un nuevo caso de corrupción, no porque sea nuevo, sino porque hay una pequeña evolución. Les hemos hablado del caso Koldo, del caso hidrocarburos, en fin, ¿de a dónde iba el dinero? Pues ahora es el momento de hablar de una de las clásicas, de la amiga de José Luis Ábalos, Jessica, que vuelve a estar en el foco de la investigación judicial. La UCO sostiene en un nuevo informe que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el asesor ministerial Koldo García participaron en la contratación de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en la empresa pública Ineco. La investigación, basada en mensajes de WhatsApp y audios, concluye que Koldo utilizó su relación con el entonces ministro para facilitar esa incorporación. Según el informe, las conversaciones reflejan cómo Koldo coordinó con Pardo de Vera el proceso de selección en 2019 y cómo ésta informó de que la contratación estaba cerrada. La UCO también señala que Pardo de Vera intervino en la renovación del contrato y que posteriormente Jessica pasó a trabajar en Traxatec mediante un cargo procedente de Adif. Los investigadores añaden indicios de que Jessica cobró un salario de unos 1.200 euros mensuales sin acudir de forma habitual a su puesto de trabajo, ausencias que Koldo García y su hermano Joseba se encargaban de ocultar. Pues señores, ya les digo que tenemos que seguir hablando de esos casos de corrupción, en este caso pues el del enchufe de Jessica Rodríguez, que sí que declaró en calidad de testigo en el Supremo y sin embargo en la Audiencia Nacional, donde directamente está señalada, pues ya ven ustedes que intenta en la medida de lo posible guardar silencio porque lo que diga puede ser, como dicen en las películas, utilizado en su contra. Pues esto lógicamente le va a pasar factura, puesto que fue beneficiada directamente por decisiones políticas en la que José Luis Ábalos y Koldo García estaban involucrados, ¿no? Y que ya saben, como les hemos contado en alguna ocasión aquí, que han sido condenados. Este enchufe en empresas públicas es uno de los episodios más mediáticos de los diferentes casos, ¿no? Porque realmente lo que hemos visto es que utilizaban el dinero para lo que ellos querían y en este caso pues para colocar a, digamos, una amiga de José Luis Ábalos cobrando dinero público, con un sueldo bastante elevado por no hacer absolutamente nada. Esto es lo que hacen los socialistas, pero claro, cuando hablamos de corrupción tenemos que hacernos eco de otros casos que conocemos hoy mismo. El juez Ismael Moreno ha ampliado la investigación de obra pública de los túneles de Velate que costaron 62 millones de euros, una información que encuentran en diferentes medios de comunicación y esto afecta directamente al caso Servinavar. Respecto al caso de Begoña Gómez, les vamos a contar también que la acusación ha pedido que Pedro Sánchez acuda en calidad de testigo y que se siente en el banquillo, que sería algo pues bastante lógico teniendo en cuenta que su mujer, su esposa, es la que está siendo ahora mismo investigada y que por tanto pues igual tiene algo que decir, ¿no?, sobre esas gestiones que hizo. Por tanto, la acusación abre ese nuevo frente al pedir
que se siente en el banquillo y, ojo, que reclame el Estado una indemnización a Begoña Gómez, que esto también es bastante interesante, ¿no? ¿Qué pasa con ese dinero que se llevó? Bueno, pues a ver si lo devuelven. De hecho, ayer mismo también conocíamos información sobre lo que pasa en la Diputación de Badajoz y cómo puede que se le pida a David Sánchez que devuelva el dinero que se llevó por ese cargo que ostentó durante años y años y años sin ni siquiera acudir a trabajar, como hemos visto en ese juicio. En fin, cosas curiosas que vemos en tribunales, y fíjense qué curioso es el calendario judicial que hace que también tengamos que hablar de un caso que afecta directamente al Partido Popular. Estamos hablando del caso Kitchen. Estos casos de corrupción que se investigan se parecen en una cosa. Y es precisamente en ese calendario judicial, en los tiempos judiciales, que coinciden los juicios de corrupción del PSOE con el PP, pero a la vez coinciden en que en ambos casos se utilizaba dinero público para otras cosas, para fines privados. Eso sí, cambia muchísimo la cantidad, teniendo en cuenta que unos se llevaron el dinero público a sus propios bolsillos y en el caso del Partido Popular lo que se juzga es si se utilizó el dinero público para fines privados. Vamos con el caso Kitchen, que en principio hoy mismo quedará visto para sentencia. La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha pedido su absolución en el juicio del caso Kitchen y ha negado que existiera una operación para robar documentación sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Su abogado sostiene que esa finalidad no ha quedado acreditada y asegura que el caso fue impulsado por el propio Bárcenas a través de filtraciones a un grupo de periodistas. La defensa afirmó que la actuación de Villarejo formó parte de una operación de inteligencia destinada a localizar el dinero oculto de Bárcenas y que el comisario actuó siguiendo órdenes de superiores en la Policía Nacional. Además, rechazó que se cometiera un delito por no informar de esas actuaciones a los investigadores del caso Gürtel, al considerar que ambas investigaciones tenían objetivos muy distintos. Con esta sesión, el juicio entra en su recta final y quedará visto para sentencia tras los últimos alegatos y el turno de palabra de los acusados. Pues 4 meses ha durado este caso Kitchen, ya lo saben, empezó en el mes de abril y se hablaba específicamente de esa investigación que en muchos casos se habla de parapolicial, ese operativo parapolicial, que realmente lo que dice es que es un operativo ilegal, directamente ordenado desde el Ministerio del Interior para sustraer a un ciudadano particular, que era Luis Bárcenas, documentación que pudiera comprometer al Partido Popular o a sus dirigentes. Claro, esto es lo que estamos viendo, es cómo se utilizaron fondos públicos directamente del Ministerio del Interior para intereses privados del Partido Popular. ¿Que es verdad que era el Partido Popular el que estaba en el gobierno? Sí, pero que se estaba llevando a cabo una investigación privada al extesorero del Partido Popular también. Y esto es lo evidente, ¿no? Cómo se utilizó ese dinero para esos fines particulares. Les decía yo que se parecen en particular en estos casos de corrupción entre PP y PSOE en los tiempos, con ese calendario judicial que ha hecho que coincidan los juicios de caso de corrupción más sonados del PSOE con los del PP, porque estamos en el caso del PSOE hablando de los hidrocarburos, del caso de Begoña Gómez, del Hermanísimo, del caso Koldo, del caso de las cloacas, pero también estamos con el caso Kitchen y esta investigación en la que se utilizaron recursos del Ministerio del Interior para una cuestión privada del Partido Popular. Y también se parecen en otra cosa, señores. Sinceramente, yo creo que es increíble que Mariano Rajoy no tuviera conocimiento, no se enterase absolutamente de nada de lo que sucedía a su alrededor en el Partido Popular. Y si no me creo que Mariano Rajoy no supiera nada, tampoco me creo que Pedro Sánchez no supiera nada de lo que había hecho su señora, su hermano, sus vicesecretarios generales en el partido. Todo lo que pasaba en Ferraz, lo que pasaba en sus ministerios, hablando de Calviño, de Rivera, de Montero, de José Luis Ábalos. En fin, está claro que algo le debería sonar a Pedro Sánchez, algo le debería sonar a Mariano Rajoy. Algún conocimiento me da la sensación de que debería tener y, por tanto, es ese punto común, ¿no?, de hasta qué punto estaban informados los presidentes del gobierno en aquel momento. Evidentemente, también hay una diferencia en cuanto a la cantidad. No es lo mismo los millones que se han llevado los socialistas directamente a sus bolsillos que usar recursos públicos para fines privados.
Pero que se han llevado dinero, pues parece que está claro, ¿no? Robar es robar, y esto es igual aquí que en la China popular, que diría Josep Lluís Caro Rovira. En fin, también hay otra diferencia, y es que, por ejemplo, en el caso del PSOE, lo que quiere hacer Pedro Sánchez es sentar en el banquillo a los jueces que deberían sentarlo a él. Y en el caso de Mariano Rajoy, simplemente compareció en el banquillo de una manera bastante pazguata, ¿no? Pero vamos, no pierdo la esperanza de ver a Pedro Sánchez en el banquillo, teniendo en cuenta que también se ha pedido, ¿no?, por parte, como les decía, en el caso de Begoña Gómez, que comparezca, aunque solo sea como testigo, para explicar qué hizo y qué no hizo su esposa. Veremos qué pasa con todo esto, y se lo contaremos en el siguiente bloque de noticias. Pero antes me quiero quedar con una información que nos llega directamente desde Aragón. Nosotros les hemos contado cuánto nos cuesta tener a un menor no acompañado bajo la tutela del Estado español. Y es muchísimo dinero dedicado directamente a su manutención. Pero es que entre las cuestiones que había en ese concepto de mantenimiento de los menas, había incluso una paga semanal. Bueno, pues en el caso de Aragón ha habido un cambio de gobierno con la entrada de Vox, y también hay un cambio de rumbo respecto a dónde se destina el dinero. Se lo contamos ahora mismo. El gobierno de Aragón, dirigido por PP y Vox, ha eliminado las pagas semanales de 17 euros que recibían los menas acogidos en la comunidad. Según la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, estas ayudas no contaban con un soporte reglado y suponían un gasto anual de unos 180.000 euros. El vicepresidente aragonés Alejandro Nolasco ha defendido la medida al asegurar que ese importe permitirá financiar hasta 7 nuevas plazas en residencias para mayores. La medida ha generado reacciones políticas, como la del Ministerio de Juventud e Infancia, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha respaldado la decisión y ha defendido que los recursos públicos deben destinarse a los españoles que más lo necesitan. Pues evidentemente ahí tienen la comparativa, ¿no? ¿Cuánto era esta paguita? 17 euros mensuales a cada uno de los menas. Y eso, pues gracias a que se recorta de ahí, se pueden destinar a plazas para mayores. A mí me parece algo bastante lógico, ¿no? Seguro que ustedes, si piensan realmente en una administración de una economía familiar, tienen que poner encima de la mesa las prioridades. Oye, que es fundamental. Que no. Se puede recortar esa propinita que se pagaba con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma. Pues igual se podía recortar hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que también es bastante deshonesto cuál es la postura del gobierno de Aragón cuando se le pregunta directamente al PP, diciendo que esta decisión es fruto de las auditorías internas que ha llevado a cabo concretamente esa consejería, que es la que lidera Vox, la de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Qué importante es que haya auditorías que cada cierto tiempo lo que hacen es viendo dónde se va el dinero. 180.000 euros costaba esto a la comunidad autónoma, un gasto pues que se va a repercutir en el bienestar de todos los aragoneses, utilizándolo en concreto para los mayores. Basta ya de esos programas de integración que ya saben ustedes que no sirven absolutamente para nada. Es necesario que el dinero público se dedique directamente a la atención de los ciudadanos. Y esto, evidentemente, es una prioridad nacional. Lo pueden llamar como ustedes quieran. ¿No les gusta el término? Pues llámelo de otra manera. Pero lo importante es, sobre todo, cuidar a los nuestros, con ese dinero público que, como ya hemos dicho, sale de su bolsillo y del mío. En fin, nos acercamos a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Es momento de poner la vista en Estados Unidos, preguntándonos qué nos cuenta el diario Voz Media. Hablamos con Williams Perdomo. Williams, buenos días. Buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. En Voz seguimos informando sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y el mundo. En esta oportunidad encontrarán que un tribunal federal de apelaciones confirmó la decisión que bloquea temporalmente partes de la orden ejecutiva de Donald Trump destinada a reforzar la verificación de los votantes mediante el intercambio de datos federales con los estados. El fallo, emitido por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, mantiene vigente una medida cautelar que impide a la Administración aplicar esas disposiciones mientras continúa el litigio impulsado por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia.
Entre tanto, Texas continúa reforzando su posición como uno de los principales motores económicos del país. Lo hace impulsado por la llegada de nuevos residentes y de miles de millones de dólares en ingresos fiscales procedentes de otros estados, según datos recientes del Servicio de Impuestos Internos y de la Oficina del Censo. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchas gracias, Williams. Pues señores, nos acercamos a las 8, como se lo hemos contado anteriormente. Última pausa publicitaria antes de las noticias de las 8 y a la vuelta les hablamos del caso Begoña y de esa petición de que Pedro Sánchez testifique en el juicio, pero por supuesto les contamos la última hora de los incendios y cómo el gobierno está persiguiendo directamente a los jueces para que, en fin, no sigan juzgando esos importantísimos casos de corrupción que rodean al entorno de Pedro Sánchez.